El siguiente video tiene resumido todo linfocitos B. Toda la teoría del video se sacó del libro Inmunobiológica de Haneway e Introducción a la Inmunología Humana de Fine BOIM. Sé que va a durar muchos minutos, pero es un resumen que está sacado de un libro, por lo que no van a tener problemas a la hora de utilizarlo en un examen, y es un resumen que presenta un audio, por lo que van a poder escucharlo cuando quieran. Ontogenia B/desarrollo. Los linfocitos B se van a originar principalmente en la médula ósea, donde van a interactuar con las células estromales de la médula ósea, las cuales van a sintetizar factores de crecimiento, estimulando la diferenciación y la proliferación de estos linfocitos B. La maduración de los linfocitos B en la médula ósea constituye la expresión de las cadenas pesadas, H, y livianas, L, de las inmunoglobulinas, y la expresión de determinadas proteínas en la superficie celular. El estadio Pro-B se caracteriza por el reordenamiento de los genes en su porción variable, que sintetiza la cadena H de las inmunoglobulinas. Este reordenamiento permite la expresión en la membrana de una cadena pesada, con una porción variable que sufrió un reordenamiento a nivel de la secuencia del ADN. Una vez sintetizada la cadena pesada, se sintetiza también una cadena liviana sustituta, LS. La expresión de la cadena pesada con un reordenamiento en su porción variable, seguida de una cadena liviana sustituta, constituye el receptor Pre-B. Estadio Pre-B. Se genera un reordenamiento de los genes, en su porción variable de las cadenas livianas, y luego se vuelve a sintetizar la cadena liviana reemplazando la cadena liviana sustituta. La expresión de una cadena liviana y pesada con un reordenamiento a nivel de la porción variable genera la expresión del heterodímero IgG, que constituye el receptor BCR. Entonces el receptor Pre-B está constituido por dos cadenas livianas iguales entre sí, pero con una porción variable que sufrió un reordenamiento a nivel del ADN, es decir, su secuencia de aminoácidos es diferente, las cuales están unidas a las cadenas pesadas por un puente disulfuro, donde las cadenas pesadas también son iguales entre ambas, y también presentan un reordenamiento del ADN en su porción variable, constituyendo de esta manera una inmunoglobulina de isotipo IgM. Alrededor de esta inmunoglobulina anclada en la membrana que es el receptor BCR, tenemos la expresión del heterodímero IgG, que se va a encargar de transducir la señal del receptor Pre-B al interior de la célula, es decir, el receptor BCR reconoce por su paratope un epítope específico de un antígeno, y el heterodímero IgG se encarga de transducir esa señal al interior de la célula para desencadenar la activación del linfocito B. Cuando el linfocito Pre-B presenta este receptor BCR en conjunto con el heterodímero IgG, entra en el estadio linfocito B inmaduro. El proceso de maduración de los linfocitos B es la sobrevivencia a la tolerancia central, donde podrán migrar desde la médula ósea hacia el vaso, si es que generan la señal correspondiente para superar la tolerancia central, donde van a sufrir la tolerancia periférica. La tolerancia central y periférica no es más y nada menos que la presentación de diversos epitopes de proteínas propias por las células de la médula ósea, pero estas proteínas propias son las que se podría llegar a encontrar el linfocito B normalmente fuera de la médula ósea. La respuesta requerida para poder superar la tolerancia central y periférica es la ausencia de señal por el BCR. En la tolerancia central sí se produce una señal de baja intensidad o de alta intensidad, lo que se genera es una edición del BCR y barra diagonal o reemplazo de la cadena pesada. En caso que se siga generando estas señales no esperadas, se induce la apoptosis o la anergia. La anergia se produce bajo señales de baja intensidad por el BCR, donde se genera una inactivación de los BCR, y se libera la célula a la circulación donde luego va a morir por apoptosis. La apoptosis se produce frente a señales de alta intensidad. En la tolerancia periférica que ocurre en el vaso, en la región marginal de la pulpa blanca, en donde si no se genera la señal esperada que es la ausencia de señal, se produce directamente la apoptosis sin ninguna reedición del BCR. En el proceso de tolerancia central, se produce un splicing alternativo de los genes que codifican la región constante de la cadena pesada, donde se intercambia el orden de los genes de IgM con IgD, por lo que, en este momento, se van a expresar dos tipos de receptores en su membrana IgM y IgD. El vaso es un órgano linfático secundario.
Se localiza en el cuadrante inferior izquierdo barra diagonal hipocondrio izquierdo, al nivel de la costilla 9 a 11, esta anterior y lateral a los riñones. Se caracteriza por tener dos componentes principales que son la pulpa roja, encargada de filtrar la sangre, es una densa red de senos venosos llenos de sangre, donde los macrófagos destruyen eritrocitos y plaquetas en mal estado, así como material extraño. También es sitio de almacenamiento de hierro, eritrocitos y plaquetas. La pulpa blanca está conformada por los folículos primarios que no son nada más que centros germinales en donde los linfocitos B2, que se encuentran en el vaso, después de activarse migran hacia el centro germinal. La zona marginal del vaso va a estar conformada por los linfocitos B de la zona marginal del vaso. También se van a encontrar numerosos macrófagos. Cuando los linfocitos BZM se activen por el reconocimiento del antígeno van a multiplicarse en la zona marginal del vaso. Los linfocitos T vírgenes se van a encontrar alrededor de las arterias que irrigan al vaso, en la llamada vaina linfoide periarteriolar. Esta se va a caracterizar porque es el sitio donde sucede la presentación del antígeno. Entonces los antígenos ingresan al vaso por los vasos sanguíneos principalmente, donde contactan primeramente con la población T y macrófagos. Estos antígenos luego se difunden hacia la zona marginal donde activan a los BZM y a la población de B2 que se encontraba en el vaso. El receptor BCR e inmunoglobulina. El receptor BCR es una inmunoglobulina acoplada a la membrana del linfocito B que es una glicoproteína con un heterodímero IgG que lo acompaña. Las inmunoglobulinas están compuestas por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, que son proteínas, exactamente iguales entre ellas, incluyendo la región variable. Cada cadena pesada y liviana va a tener una región constante y una región variable, la cual se van a caracterizar por presentar por sufrir en el proceso de maduración una recombinación somática en el reordenamiento de estos genes, generando de esta manera que cada linfocito B exprese un BCR con una especificidad única, dado por el BCR en su región variable. La región constante de la cadena pesada determina el isotipo del receptor BCR, lo cual nos permite definir 5 clases de inmunoglobulinas: IgM, IgD, IgG, IgE, IgA. En la inmunoglobulina podemos destacar dos partes. La porción Fab, fragmento de unión al antígeno, está conformado por un dominio constante y uno variable de cada pesada y ligera. El dominio variable contiene el paratope barra diagonal o que es el sitio de unión al antígeno, es decir, si bien se llama fragmento de unión al antígeno, la única porción de Fab que interactúa con el antígeno es el paratope. La porción FC, fragmento cristalizable barra diagonal zona efectora, tiene funciones efectoras asociadas al isotipo del anticuerpo. En este caso, como esta zona está anclada a la membrana en el receptor BCR, no presenta ninguna funcionalidad específica. En CH2, fragmento 2 de la cadena pesada, se visualiza en el esquema como se añade un hidrato de carbono, conformando de esta manera una glicoproteína, por lo que decir que es una proteína es algo erróneo. Tanto como la cadena pesada o liviana va a tener dos clústeres de genes. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener dos secciones del genoma que codifican para el BCR, una llamada kappa y otra llamada lambda. Y solo vamos a poder expresar alguna de las dos, es decir, toda la inmunoglobulina va a provenir de kappa o de lambda. Por otro lado, no olvidar que el heterodímero IgG es el encargado de transducir la señal, una vez reconocido el epitope del antígeno por el paratope del BCR. El BCR reconoce epitopes antigénicos nativos. Teníamos el linfocito T con su TCR, que solo podría reconocer epitopes antígenos del microorganismo previamente procesado por vía exógena o endógena, presentado en forma lineal con el MHC de tipo 1-2. Este MHC se caracteriza por presentar una proteína con baja cantidad de aminoácidos. Ahora tenemos el BCR del linfocito B, que va a reconocer epitopes antigénicos nativos. Esto significa que no lleven un procesamiento previo en la edición. Donde reconocen un epitope antigénico, por ejemplo, si reconocían una secuencia reducida de la proteína flagelina, van a reconocer únicamente esa secuencia en su conformación nativa, pero no significa que otros segmentos de esa flagelina puedan ser reconocidas por otros BCR.
Esto plantea que un BCR reconoce un epitope antigénico nativo específico, pero para un mismo antígeno puede presentar, que pueda ser reconocido por múltiples epitopes antigénicos, porque el BCR solo reconoce un fragmento del antígeno. Es decir, un epitope antigénico va a reconocer un fragmento específico de la flagelina, una secuencia de aminoácidos, mientras que otro BCR va a reconocer otro fragmento de la flagelina diferente al primer epitope antigénico pero proveniente del mismo antígeno, a diferencia del TCR, que no existe esa oportunidad, porque la proteína que el MHC presenta tiene una cantidad de aminoácidos limitada. Ahora vamos a describir las principales características de cada población de linfocitos B2 su ontogenia. Su origen es en la médula ósea. Su BCR reconoce, principalmente, no únicamente antígenos proteicos. Puede existir un B2 que reconozca hidratos de carbono, lípidos en menor proporción. Ubicación anatómica en la circulación y órganos linfoides secundarios, no únicamente ganglios linfáticos. Ejemplo: el vaso, Su activación dependiente, necesitan una primer señal que es reconocer al antígeno, y una segunda señal que es la colaboración TB. Su función es la de producir células de memoria. Generar plasmoblastos que se diferencian en plasmocitos y se asientan en nichos secretando una concentración basal de inmunoglobulina secretar IgG, IgA, IgE, IgM, aunque principalmente es IgG. ¿Cuánto tarda en producir anticuerpos? Un promedio de 7 días, aunque varía mucho. Por ejemplo, hay algunos microorganismos que se puede tardar 15 días y otros que en 5. Por lo que el promedio es 7. ¿Cuánto duran estos anticuerpos? La IgG suele durar alrededor de 20 días, la IgM suele durar alrededor de 10 días. Secreción constante de anticuerpos por plasmocitos que se asientan en nichos donde reciben señales de supervivencia. ¿Cuánto maduran los linfocitos B2? Están maduros desde el nacimiento. Los linfocitos BZM o de la zona marginal del vaso ontogenia, su origen es en la médula ósea. Su VA reconoce principalmente antígenos polisacáridos. Ubicación anatómica en la zona marginal del vaso, donde presenta la autorrenovación sin tener contacto con el antígeno, que es la capacidad de multiplicarse para mantener una población constante. Su activación independiente. Reconocen por su BCR al antígeno y luego con algunas citocinas en el entorno, lo cual es suficiente para transformarse plasmocitos. Su función es generar plasmocitos que secreten IgM. Estas inmunoglobulinas se caracterizan por reconocer epitopes antigénicos de antígenos con polisacáridos, por lo que son muy importantes contra bacterias con cápsula. ¿Cuánto tarda en producir anticuerpos? Entre 3 a 4 días y es IgM. ¿Cuánto duran estos anticuerpos? La IgM dura alrededor de 10 días. Los plasmocitos son de vida media corta, por lo que duran algunos días. Puede suceder que algunos de estos plasmocitos logren acceder a la médula ósea donde se asienten en nichos, pero a diferencia de los plasmoblastos provenientes de las B2, solo van a vivir algunos meses. ¿Cuánto maduran? Están maduros a partir de los 2 años. Los linfocitos B1 ontogenia, su origen es en el hígado fetal y en menor medida médula ósea. Su VA reconoce principalmente antígenos polisacáridos. Ubicación anatómica es principalmente cavidad pleural y peritoneo, una pequeña cantidad se encuentra en órganos linfáticos secundarios y en circulación. Autorrenovación sin tener contacto con el antígeno. Su activación independiente reconocen por su BCR al antígeno y luego interactúan con algunas citocinas en el entorno, lo cual es suficiente para transformarse plasmocitos. Existe una población de B1 que produce IgM en ausencia del antígeno, anticuerpos naturales. Su función es igual que la primera vez. No tienen células de memoria, producir anticuerpos contra antígenos principalmente no proteicos, polisacáridos. Aunque hay excepciones, son anticuerpos polirreactivos, de baja afinidad, pertenecientes al IgM generalmente, también IgA e IgG en algunos casos. Anticuerpos naturales, producción de anticuerpos sin la presencia de antígenos de tipo IgM, aunque también existe en menor cantidad IgA y IgG. ¿Cuánto tarda en producir anticuerpos?
3 a 4 días IgM con activación por el antígeno IgM principalmente, IgA y Ig en menor concentración. ¿Cuánto duran estos anticuerpos? La IgM dura alrededor de 10 días, los plasmocitos son de vida media corta por lo que duran algunos días. Puede suceder que algunos de estos plasmocitos logren acceder a la médula ósea donde se asienten en nichos, pero a diferencia de los plasmoblastos provenientes de las B2 solo van a vivir algunos meses. Van a tener una secreción constante basal de anticuerpos naturales de isotipo IgM, IgA y Ig. ¿Cuánto maduran? A partir de los 2 años. Activación T dependientes. Primer señal: los linfocitos B se van a encontrar en la corteza del ganglio linfático, donde van a esperar al antígeno, y van a reconocer el epitope antigénico del antígeno con su paratope, siendo esta la primera señal de activación del linfocito B. Este antígeno va a ingresar al ganglio linfático por los vasos linfáticos aferentes, que filtran todo el intersticio de todo el cuerpo, donde van a filtrar a los antígenos del foco infeccioso, una pequeña cantidad, de manera que se van a encontrar los linfocitos B con los antígenos en la corteza. Otra manera por la cual pueden llegar los antígenos a la corteza es que sean transportados por los macrófagos, donde son retenidos, no son fagocitados. Estos macrófagos manifiestan su actividad fagocítica limitada por receptores de membranas como CR3, CR4, de cesión. Una vez que reconozcan a su epitope antigénico del antígeno, lo van a internalizar, lo van a degradar, lo van a procesar y lo van a presentar en forma de una proteína lineal en una molécula de MHC de tipo 2. Esta primera señal provoca que los linfocitos B sinteticen en mayor cantidad el receptor de quimiosina, CCR7, lo que provocará que migre desde la corteza al borde del folículo donde contactará con la paracorteza. Siempre reconocerán epitopes antigénicos nativos. Y como son nativos, pueden existir varios epitopes antigénicos para un mismo antígeno. Activación T dependientes, segunda señal. Con la expresión de MHC2, los linfocitos B se van a dirigir al borde del folículo que se encuentra en la corteza, donde van a contactar con la paracorteza y van a poder interactuar con los diferentes linfocitos T, donde van a buscar a un linfocito T helper folicular específico para ese MHC de tipo 2. Una vez que encuentren al linfocito T helper folicular para esa proteína lineal que están presentando en el MHC2, se produce la presentación del antígeno donde este T helper folicular va a reconocer este MHC2 y va a activar al linfocito B constituyendo la segunda señal de activación. Primero el TCR va a reconocer al MHC de tipo 2. Seguido a eso el CD4 interactuar el MHC de tipo 2 fijándolo. La interacción del TCR con el MHC induce la expresión en el TFH, linfocito T helper folicular. Del ligando CD40L asimismo este TFH empieza a secretar citocinas IL-21, IL-10 e IL-4. Segundo, este CD40L va a interactuar con el receptor CD40 del linfocito B y va a interactuar con las diferentes citocinas secretas por el TFH con sus respectivos receptores. Por ejemplo, la citocina IL-21 interactúa con el IL-21R. Esto va a inducir que el linfocito B modifique su ciclo celular para inducir una división celular. Activación T dependientes. Activación. El linfocito B se activa. Una porción de los linfocitos B se van a diferenciar en plasmocitos de vida media corta y van a migrar hacia los cordones medulares del ganglio linfático donde van a secretar inmunoglobulinas, anticuerpos, de isotipo principalmente IgM, las cuales son producidas entre el día 3 y 4. Estas IgM duran alrededor de 10 días donde después se degradan. Mientras tanto, la otra parte de linfocitos B va a migrar hacia el interior del folículo y van a formar el centro germinal. ¿Qué es el centro germinal? Folículo secundario. Es un sitio de proliferación celular intensa, es decir, es un microambiente que estimula la división celular, ubicada en el folículo primario del ganglio linfático donde se va a encontrar una célula dendrítica folicular. En el centro germinal los linfocitos B pasan a llamarse centroblastos y centrocitos. Inicialmente son centroblastos, que proliferan. Durante esta proliferación generan la hipermutación somática. Cuando ya no pueden proliferar más,
migran hacia la zona clara donde ahora son llamados centrocitos. Esta hipermutación somática genera cambios en el ADN que codifica la región variable de la cadena pesada y de la cadena liviana. Estos cambios van a aumentar la afinidad de la región variable con el epitope antigénico, pero el epitope antigénico seguirá siendo el mismo. Estos centrocitos que ahora se encuentran con la zona clara van a ser censados por numerosos macrófagos, ya que es muy probable que tengan mutaciones perjudiciales, por lo que necesitarán una segunda colaboración TB donde van a recibir señales de supervivencia. En caso que no recibir señales de supervivencia, van a morir por apoptosis o fagocitadas por estos macrófagos. Estos linfocitos B primero fagocitan los diferentes antígenos que tienen acoplados la célula dendrítica folicular, en sus dendritas que son sus prolongaciones, las cuales se caracterizan por presentar receptores para la FC y receptores para el complemento que les permiten sostener numerosos antígenos expresan. Una vez fagocitados estos antígenos que son reconocidos por el BCR del centrocito, los presentan en forma de MHC de tipo 2 y realizan la segunda colaboración TB. Esta segunda señal provoca el cambio de isotipo o switch de isotipo, el cual a nivel del ADN no es nada más y nada menos que un splicing en el ADN que codifica a la región constante de las cadenas pesadas, por lo que se van a cortar fragmentos de esta zona, lo cual provocará la eliminación de ese isotipo y esto es irreversible. Ahora estas células con el cambio de isotipo y la hipermutación somática se van a diferenciar en linfocitos B de memoria y plasmoblastos, que luego se van a diferenciar en plasmocitos. Los linfocitos B de memoria se van a caracterizar porque abandonan el centro germinal, recirculan por los tejidos linfáticos segundo o se asientan en los mismos. Los plasmoblastos abandonan el centro germinal, migran a la médula ósea donde se diferencian en plasmocitos de vida media corta, pocos días, o de larga vida, meses o años, si es que se les permite ubicarse en microambientes particulares, nichos, donde recibirán señales de supervivencia para pasar de una vida media corta a una vida media larga. En caso que estos nichos se encuentren ocupados, pueden desplazar a un plasmocito ya establecido, por lo que la secreción continua de este plasmocito que ha sido desplazado finalizará porque dejara de recibir señales de supervivencia y morirá por apoptosis. Estos plasmoblastos en ausencia de nicho, ya sea porque están todos ocupados, se va a diferenciar de igual manera a plasmocitos de vida media corta y van a secretar inmunoglobulinas hasta morir por apoptosis. En la siguiente imagen pueden visualizar todo el proceso de activación del linfocito B. Como el linfocito T contacta con una célula dendrítica que lo transforma en un linfocito T helper folicular, y luego este realiza la colaboración TB con el linfocito B activado. Luego el linfocito B activado migra hacia la porción central del folículo formando el centro germinal, mientras que una pequeña porción de estos linfocitos B activados evitan ingresar al centro germinal, diferenciándose en células plasmáticas productoras de IgM o plasmocitos. El linfocito B activo, ahora llamados centroblastos, realiza su proliferación dando origen a múltiples células hijas idénticas a la original, salvo el detalle que se generan mutaciones puntuales en la región variable llamando este proceso hipermutación somática. Aumentado la afinidad de las inmunoglobulinas con el epitope antigénico, luego ingresan a la zona clara del centro germinal llamándose centrocitos, en donde necesitan realizar una segunda colaboración TB, en esta segunda necesitan recibir señales de supervivencia mediante la colaboración TB, de lo contrario se producirá la apoptosis o fagocitosis, al realizar de manera correcta la colaboración TB mediante la interacción de una célula dendrítica folicular que presenta receptores FC y del complemento para facilitar al antígeno, se genera el cambio de isotipo. Finalmente el centrocito se diferencia en plasmoblastos y linfocitos B de memoria. Luego el plasmoblasto, por su patrón de migración determinado por la expresión de receptores de quimiosinas, va a migrar por la sangre hacia la médula ósea, donde ocupará un nicho para recibir señales de supervivencia. De lo contrario, simplemente se quedará en la zona siendo un plasmocito de vida media corta. Activación T independientes. Estos linfocitos B, B1 y BZM tienen una activación T independientes. No necesitan una colaboración TB, por lo que únicamente van a necesitar una primera señal. Por lo que,
con el primer contacto con el epitope antigénico específico para su BCR, van a multiplicarse y van a diferenciarse en plasmocitos productores de anticuerpos de isotipo IgM al 3 o 4 días y duran alrededor de 10 días. Estos plasmocitos de vida media corta tienen la probabilidad de poder llegar a algún nicho, microambiente que con señales de supervivencia estimula la vida media de los plasmocitos que por lo general es en médula ósea, donde se pueden asentar, pero a diferencia de los plasmoblastos esta vida media larga solo dura unos meses. Por otro lado, los linfocitos B1 a diferencia de los B2 y BZM tienen la capacidad de expandirse sin necesidad de contactar con un antígeno foráneo. Este reconocimiento es con antígenos propios con baja afinidad para producir anticuerpos contra antígenos no proteicos. En primer lugar, polisacáridos, polirreactivos de baja afinidad del isotipo IgM. Estos anticuerpos son conocidos como los anticuerpos naturales. Se caracterizan por responder a los antígenos presentes en los eritrocitos que no presente la población eritrocitaria de esa persona. Por ejemplo, si la persona carece del antígeno A en su población eritrocitaria, producirá anticuerpos contra el epitope antigénico del antígeno A. Asimismo, estos anticuerpos naturales también se caracterizan porque algunos se adhieren a diferentes microorganismos, porque representa una defensa de tipo innata. Para que sea más fácil la memorización de los anticuerpos, hemos reunido las principales funciones y colocamos en un cuadro. Todos los anticuerpos presentarán función neutralizante a excepción de la IgD que se desconoce su función. La activación del complemento será únicamente por la IgM y la IgG. La citotoxicidad mediada por anticuerpos será realizada únicamente con IgE y IgG. La IgA se caracteriza porque se van a encontrar en mucosas, secreciones y en sangre. Todos los anticuerpos estarán presentes en la sangre. El único anticuerpo capaz de inducir la granulación de los mastocitos o células cebadas son las IgG. Y recuerden que los anticuerpos presentaban dos regiones, la región Fab que presenta una porción llamada paratope, que contacta con el antígeno en sus epitopes antigénicos específicos para esta región variable del paratope, mientras que tendrá otro segmento la FC, que significa fragmento cristalizable, que es el que contacta con los receptores FC de las diferentes células inmunitarias. Ahora para un mayor aprendizaje vamos a repasar cada acción de los anticuerpos. Funciones de los anticuerpos. Activación del sistema del complemento, IgM e IgG. La vía clásica del sistema del complemento para iniciarse necesita de la presencia de un complejo inmune, que está constituido por una inmunoglobulina que se adhiere a su epitope antigénico por su paratope dejando libre su región FC. Esta región FC se va a unir el complejo C1. Luego esta vía clásica del sistema de complemento puede finalizar con la opsonización del antígeno y la fagocitosis. Lo que puede ser reconocido por las células fagocíticas es solo C3b, y lo va a reconocer mediante su receptor para el sistema de complemento, o con el complejo de ataque lítico, que genera la lisis bacteriana por un poro. Acción neutralizante, IgA, IgM, IgE, IgG. Las inmunoglobulinas se van a adherir a su epitope antigénico, ya sea una toxina o un antígeno, por lo que van a impedir su interacción con el huésped. Por ejemplo, con un virus, si este es neutralizado se recubre la mayoría de la superficie del antígeno con anticuerpos. Estos anticuerpos van a impedir que interactúe con las células para su replicación viral. Asimismo, la región FC de las inmunoglobulinas quedan libres, por lo que éstas pueden ser reconocidas por células que tienen receptores para la región FC de las inmunoglobulinas, por lo que también van a producir su opsonización consecuente. Opsonización, IgA, IgM, IgE, IgG. Como lo habíamos dicho antes, si forma un complejo inmune, si neutraliza o si directamente se adhiere al epitope antigénico, las diferentes células fagocíticas tienen receptores FC para estas inmunoglobulinas, por lo que se van a adherir a ellas para luego fagocitar al antígeno al que está adherido. Es decir, opsonización es el proceso por el cual se facilita la fagocitosis mediante la utilización de anticuerpos que unen a los antígenos y mediante su receptor FC lo van a reconocer y fagocitarlo. Induce la desgranulación de los mastocitos, IgG. No se da porque los anticuerpos IgG se adhieren al mastocito, sino cuando estos receptores IgG adheridos al
receptor Fc tienen que reconocer a su epitope antigénico por su paratope mediante una unión cruzada entre 2 y G. Nótese en la imagen como 2 y G reconocen a un mismo antígeno específico. CCDA citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, IgE e Ig. Las células implicadas son las células en K, monocitos, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. Estas inmunoglobulinas van a reconocer a su epitope antigénico en el antígeno, se van a adherir por su paratope y su región Fc va a quedar libre. Esta región Fc va a unirse a estas células por su receptor Fc. En los monocitos, células en K, neutrófilos y macrófagos se desencadena la liberación de perforinas y granzimas. Mientras que en los eosinófilos se estimula la liberación del contenido de sus gránulos al medio que es más que nada contra las infecciones parasitarias contra el mintos. Relación sistema de complemento linfocito B. Si se adhiere el fragmento C3D, una de las porciones inactivadas de C3, en el antígeno, puede llegar a ser reconocida por los receptores para el sistema del complemento del linfocito B. Estos receptores son CD21, CD19 y CD81. Aunque principalmente es CD21. Esta unión con el sistema del complemento significa un medio de fijación extra que presenta el linfocito B, maduro virgen para su activación con el antígeno. Linfocito B2 versus epitopes antigénicos polisacáridos. Los linfocitos B2 con sus BCR reconocen principalmente epitopes antigénicos proteicos. Puede llegar a existir linfocitos B2 con BCR que reconozcan hidratos de carbono o lípidos, pero lo que va a ocurrir es que no van a tener ninguna proteína para presentar en el MHC, por lo que la colaboración TB nunca va a ocurrir. Por ejemplo, pueden llegar a reconocer una porción de cápsula de una bacteria extracelular. Esta porción de cápsula estaba desprendida del antígeno, por lo que lo van a fagocitar, pero no van a tener proteínas para presentar en el MHC. Sin MHC de tipo 2, no existe segunda señal. Sin segunda señal no existe activación del linfocito B. ¿Esto tiene algún sentido? Como habíamos visto anteriormente, los anticuerpos presentan múltiples funciones: opsonización, neutralizante, citotoxicidad mediada por anticuerpos, activación del sistema de complemento, inducir la desgranulación de los mastocitos. Pero todas estas acciones son con moléculas externas en células y antígenos, por lo que no tiene utilidad el reconocer proteínas internas, porque estos anticuerpos jamás van a poder entrar en contacto con estos epitopes antigénicos. Linfocito B. Producción de anticuerpos B2. En una respuesta primaria al antígeno A se produce entre las 72 y 96 Hs la producción de IgM, por la porción de linfocitos B que se diferencian y se transforman en plasmocitos, los cuales evitan ingresar al centro germinal. Esta IgM en alrededor de 10 días se va reduciendo, ya que los plasmocitos son de vida media corta y los anticuerpos IgM duran alrededor de 10 días. Aunque en algunos casos puede ocurrir que algunos de estos plasmocitos de IgM se asienten en nichos en la médula ósea, prolongando su vida media corta a una vida media, la cual va a durar algunos meses. Los linfocitos B que formaron el centro germinal en una media de 7 días, se van a diferenciar en células B de memoria y plasmoblastos. Estos plasmoblastos van a migrar hacia la médula ósea, donde se van a diferenciar a plasmocitos, tengan o no el nicho para asentarse, lo que va a producir una subida de inmunoglobulinas secretadas en la sangre, donde la mayoría es Ig, pero se pueden encontrar otros isotipos IgA, IgM, Ig, Ig. Estos plasmoblastos, cuando lleguen a la médula ósea, van a desplazar a los plasmocitos que se encontraban en los nichos para asentarse, por lo que se va a generar la apoptosis de estos plasmocitos que fueron desplazados. Asimismo, los plasmocitos que no encontraron un nicho van a presentar una vida media corta y los que encontraron un nicho van a presentar una vida media larga, porque va a recibir señales de supervivencia del nicho. Por lo que se va a ver una curva elevada de Ig, pero luego se va a reducir gradualmente, pero su producción nunca va a bajar a cero por la presencia de estos plasmocitos en nichos, por lo que se mantendrá una secreción basal. En una segunda infección con el mismo antígeno A, vamos a tener una secreción de Ig basal generada por una primera infección, siendo estos plasmocitos ubicados en nichos en la médula ósea,
que pueden llegar a ser suficiente como para poder vencer a este antígeno. En caso que no sea suficiente o que se genere la presentación del antígeno, se va a producir una curva mucho más pronunciada de IgG, pero no de IgM. Esto se debe a que las células B de memoria van a expresar más MHC, más BCR y además se van a encontrar en mayores cantidades estos linfocitos B, por la expansión clonal, al igual que los linfocitos T helper folicular de memoria. Entonces, en vez de un linfocito B vamos a tener 1000 linfocitos B distribuidos por todo el cuerpo. Por lo que el reconocimiento del antígeno va a ser mucho más rápido y la producción de inmunoglobulinas va a ser en mayor cantidad. Pero esta producción de inmunoglobulinas se va a caracterizar porque cada vez que se provoque una nueva reinfección del antígeno a esta producción de anticuerpos va a tener una mayor afinidad al antígeno A. Por otro lado, al realizar el cambio de switch de isotipo, se perdió por completo el genoma de algunos isotipos de inmunoglobulinas, por lo que principalmente van a secretar IgG en esta segunda infección. Pero puede ocurrir que exista otro linfocito B que reconozca el mismo u otro epitope antigénico para él. Mismo antígeno ahí cuando se active va a volver a secretar IgM, porque al activarse generó plasmocitos en el 3 a 4 día y luego a los 7 días va a producir nuevamente IgG porque produjo células B de memoria y plasmoblastos que luego se diferenciaron a plasmocitos. Pero esta primera activación en esta segunda infección tiene menores probabilidades porque ya no existe un solo linfocito B que fagocite a esos antígenos en su proceso de activación, sino que ahora existen miles, pero puede volver a ocurrir. Linfocito B1 y BZM producción de anticuerpos. En la producción de anticuerpos en B1 y BZM se van a caracterizar por secretar IgM en 72 a 96 Hs de reconocer al antígeno, pero esta activación no presenta células de memoria y estos plasmocitos van a ser de vida media corta. Puede llegar a suceder que uno de estos plasmocitos migre hacia la médula ósea, se asiente en un nicho y extienda su vida media corta a una vida media, viviendo un par de meses, pero no más que eso. Por lo que esto desencadena que la segunda producción de anticuerpos por B1 y BZM por el mismo antígeno sea exactamente igual a la primera y que no exista una producción basal continua de anticuerpos por los plasmocitos en la médula ósea viviendo en nichos porque recuerden que su vida media es corta hasta viviendo en los nichos. Producción de anticuerpos B2 con vacunas. Como la vacuna es una simulación de infección por un antígeno, no se produce la infección, pero se simulan sus respuestas inmunitarias, por lo que se va a producir células B de memoria y plasmoblastos que luego se van a ubicar en nichos en la médula ósea. Luego, en una segunda infección o un refuerzo de la vacuna, se va a generar una respuesta incrementada de IgG y puede llegar a ocurrir una primera activación por un linfocito B2 generando la producción de IgM. Anticuerpos con antígenos polisacáridos y proteicos. Únicamente polisacáridos. Antes de los 2 años. Los linfocitos B1 y BZM no responden porque están inmaduros. Los B2 están maduros desde el nacimiento, pueden llegar a reconocer al antígeno, pero no lo pueden presentar en MHC de tipo 2 para la colaboración TB sin segunda señal no se pueden activar. A los 2 años. Los linfocitos B1 y BZM están maduros, lo reconocen y producen expansión clonal y anticuerpos de tipo IgM. Los B2 están maduros desde el nacimiento, pueden llegar a reconocer al antígeno, pero no lo pueden presentar en MHC de tipo 2 para la colaboración TB sin segunda señal no se pueden activar. Con antígenos con epitopes antigénicos de naturaleza proteica. Antes de los 2 años los linfocitos B1 y BZM no responden porque están inmaduros. Los B2 están maduros desde el nacimiento, reconocen un epitope antigénico del antígeno, realizan colaboración TB, producen células B de memoria y plasmoblastos y plasmocitos. A los 2 años, los linfocitos B1 y BZM pueden llegar a reconocerlo, no es lo común. Los B2 están maduros desde el nacimiento, reconocen un epitope antigénico del antígeno, realizan colaboración TB, producen células B de memoria y plasmoblastos y plasmocitos. Vacuna conjugate. Una vacuna conjugada es un epitope antigénico de un antígeno de constitución polisacárido, por ejemplo, un fragmento de su cápsula,
al cual se le adhiere por un enlace covalente una proteína llamada carrier, que es la que se va a presentar en el MHC para la colaboración TV, por lo que por este mecanismo sí es posible crear memoria inmunitaria frente a epitopes antigénicos polisacáridos. ¿Quién presenta epitopes antigénicos polisacáridos? Por ejemplo, todas las bacterias capsuladas principalmente. ¿A quién se le aplican las vacunas conjugadas? Principalmente a menores de 2 años, los cuales están muy vulnerables a las infecciones ya que carecen de mecanismos para lidiar contra estos antígenos. Si bien presentan actividad por el sistema de complemento, por la vía alternativa o la de manosa-lectina no da abasto para combatir la infección. Ahora analicemos el cuadro de la derecha con antígenos polisacáridos aplicados con una vacuna conjugada. Antes de los 2 años, los linfocitos B1 y BZM no responden porque están inmaduros. Los B2 pueden llegar a reconocer el epitope antigénico polisacárido, lo fagocitan, y presentan esta proteína carrier de la vacuna conjugada en el MHC de tipo 2, se realiza colaboración TV. Producen células de memoria y plasmoblastos y plasmocitos contra este epitope antigénico polisacárido. A los 2 años los linfocitos B1 y BZM están maduros, lo reconocen y producen expansión clonal y anticuerpos de tipo IgM. Los B2 pueden llegar a reconocer el epitope antigénico polisacárido, lo fagocitan, y presentan esta proteína carrier de la vacuna conjugada en el MHC de tipo 2, se realiza colaboración TV. Producen células de memoria y plasmoblastos y plasmocitos contra este epitope antigénico polisacárido. En esta imagen pueden ver esquematizada toda la producción de anticuerpos en los B1 y BZM si el antígeno es polisacárido, y como mediante la utilización de una proteína transportadora o también llamada carrier, se puede realizar la colaboración TV para generar anticuerpos por parte de los linfocitos B2 que reconozcan epitopes antigénicos polisacáridos. Bacterias capsuladas sin vaso, explectonomia/diagonal explectonomizados. Pacientes con hayan tenido una explectonomia o sean pacientes explenectomizados significa que tuvieron la eliminación parcial o total del vaso. Si bien es una operación en la cual se extrae un órgano que no es vital para la vida, porque el hígado asume las acciones que realizaba el vaso, el hígado no realizar la función de los BZM. Al carecer de BZM el paciente está más indefenso a las bacterias capsuladas, si bien tenemos la vía alternativa y la manosa-lectina del sistema de complemento no suele ser suficiente como para lidiar contra estas infecciones. Funciones del vaso. Los macrófagos remueven o fagocitan a los glóbulos rojos. Los macrófagos destruyen bacterias que presentan cápsula. Los linfocitos BZM producen IgM al identificar epitopes antigénicos polisacáridos. ¿Cuál sería la consecuencia? Menor producción de IgM, porque B2 no va a poder sintetizar IgM frente a epitopes antigénicos polisacáridos al menos que se utilice una proteína carrier, B1 va a producir IgM. Pero se va a encontrar en menor cantidad. La IgM conforma el complejo anticuerpo/diagonal antígeno, por lo que la vía clásica del sistema del complemento al disminuir la IgM se reduce. Si se reduce la vía clásica del sistema de complemento, las citocinas que son liberadas en el sistema de complemento se ven disminuidas. C3b tenía una acción de opsonina, opsonizados a bacterias capsuladas. C3a y C5a tenían una acción proinflamatoria. C3d facilitaba la activación de los linfocitos B. Entonces, en síntesis, las consecuencias son las siguientes. Si tengo poco IgM, voy a tener menor vía clásica del sistema de complemento, por lo que voy a tener menor cantidad de bacterias opsonizados, que se traduce en una reducción en la fagocitosis de estas bacterias por las células fagocíticas. Entonces el paciente le va a costar más combatir contra infecciones contra bacterias capsuladas y van a ser más recurrentes. Contacto si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje Telegram/diagonal. Medicina Matanza WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, Unite al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año.
sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos, sin estafas.